Buenas noches, bienvenidos un jueves más a Punto de Vista, el espacio de 8 Televisión Cádiz, en el que cada jueves por la noche queremos conocer el punto de vista de una figura destacada, política de la provincia de Cádiz, para que nos cuente eso, las perspectivas que tiene de provincia de Cádiz y cómo ve la actualidad de la provincia. Hoy estamos con Antonio Sanz, el delegado del Gobierno de Andalucía, también presidente del PP de Cádiz, al que saludamos ya y agradecemos que haya aceptado la invitación. Antonio Sanz, muy buenas noches. Muy buenas noches, encantado de estar aquí. Muchas gracias. Vamos a empezar por lo más inmediato, lo que más preocupa quizás al conjunto Entiendo que por lo fácil de los españoles, también por lo fácil, ¿cómo puede afectar la independencia de Cataluña a Cádiz? ¿Es posible establecer ese nexo? Bueno, sobre todo es que nos tenemos que poner en lo que estamos convencidos va a ser la realidad. La realidad es que la unidad de España es indiscutible y, lógicamente, el respeto a la ley es lo que tiene que imperar. La confianza en el Estado de Derecho, la confianza en el cumplimiento de las normas, la confianza en las instituciones, en la Constitución, nos hace tener claro que en este país las cosas van seguro a ir por un sendero de normalidad, de serenidad, y estoy seguro que de restablecimiento de las normas democráticas, del cumplimiento de la ley y, por supuesto, de la garantía de la unidad de España. En eso trabaja el Gobierno, en eso trabajan las instituciones, y estoy convencido que ganaremos este difícil envite, pero lo haremos por el futuro de España con toda garantía. ¿Por la vía del diálogo? Bueno, por la vía del cumplimiento de la ley, porque hay quien ahora nace queriendo pasar por intermediario, queriendo pasar por más dialogante que nadie, pero el diálogo tiene que ser entre los que cumplan la ley, porque el diálogo con los que no cumplen la ley es imposible en el marco de la Constitución. Por tanto, será en el marco de la Constitución, en el marco del cumplimiento de las leyes, y ahí cabe todo. La democracia es la democracia. La democracia es debate, la democracia es pluralismo, la democracia son diferentes puntos de vista, pero siempre en el marco de la ley. Y todo lo que no se salga del cumplimiento de la ley y en el marco de la ley, pues lógicamente tiene que tener la respuesta del Estado de Derecho, bien sea vía tribunales y bien sea, lógicamente, los que tenemos la capacidad y la necesidad de garantizar el cumplimiento de la norma. Bueno, hecho este inicio respetando la actualidad en el ámbito nacional y que tanto preocupa también a muchos gaditanos, como es la posible independencia de Cataluña, la declaración unilateral de independencia que sería este lunes y que nos ha contestado Antonio Sanz. Vamos a analizar ya la provincia de Cádiz, cuáles son las prioridades del Gobierno de la Nación en la provincia de Cádiz en cuanto a infraestructuras y en cuanto a medidas también. Bueno, lógicamente, primero el empleo sigue siendo el eje prioritario de cualquier acción de gobierno y la preocupación principal. Para eso, los próximos días espero que sea aprobada la ley de autónomos. En estos días se han preparado acuerdos importantes como el plan Prepara. Lógicamente vivimos las consecuencias del cierre de temporada del verano. Eso en materia de empleo pues ha tenido sus lógicas consecuencias, pero también es verdad que manteniendo un nivel de crecimiento del empleo importante, estable, y por tanto vienen unas perspectivas de año que tanto en crecimiento económico como en creación de empleo van a ser muy positivas para la provincia de Cádiz. Estamos superando la crisis y estamos abordando una situación de mejora del empleo, unida a la mejora de perspectivas tan importantes para la provincia como la de la situación industrial, la situación de la industria naval, con un crecimiento de expectativas y estoy convencido con un crecimiento de contratos y por tanto de influencia en el empleo, que además de lo que debe ser la trabajo continuo por luchar contra la estacionalidad en un tema tan fundamental para la provincia como el turismo, es decir, esta provincia tiene que estar abierta al turismo los 365 del año, nos permita abordar un año presente y próximo con buenas perspectivas de empleo. Luego, en segundo lugar, por la mejora, lógicamente, de las infraestructuras, de las comunicaciones, haciendo una provincia pues mejor comunicada, cada vez más desarrollo económico y social de la provincia. Hemos dado pasos importantes en estas últimas horas, hemos conocido decisiones importantes como uno de los ejes más difíciles en materia de tráfico que existe en Andalucía, por no decir más difícil, como es el nudo de Tres Caminos, tiene la iniciativa del Gobierno definitiva de desbloquear un tema complicado en toda la infraestructura, como es la declaración de impacto medioambiental, y que a partir de que se haya desbloqueado la declaración de impacto medioambiental, que ha sido firmada hace prácticamente 48 horas, pues va a tener una nueva perspectiva de una inversión cercana a los 80 millones de euros, un proyecto que va a ser finalmente unificado. Se ha estudiado si definitivamente si va a hacer por fase. Los estudios de seguridad en torno a este eje nos
llevan a decidir que vamos a abordarla en su totalidad. Eso va a significar que a partir de ahora todos los enlaces de todas las comunicaciones de lo que significa el nudo de Tres Caminos van a ser en doble vía. Vamos a recuperar una velocidad que en este momento se pierde a niveles entre 50 y 80 km por hora, que también contribuye a que haya mayores retenciones. Y luego se van a generar unos arcenes hasta Chiclana importantes también para mejorar las vías de comunicación. Yo creo que estamos abordando una de las infraestructuras principales. Eso unido a la reciente licitación en torno a otra obra fundamental también muy complicada en materia de tráfico, como es las Algeciras-Tarifa, donde se ha licitado el anteproyecto con un paso decisivo, unido al corredor ferroviario del Campo de Gibraltar en ejecución. Estos días, estas últimas horas, ha habido otra noticia importante de construcción de apedreros para esos 750 metros que nos permita tener unos trenes competitivos. En esta ocasión, esta última obra en la zona de Castellar, el proyecto del Bajo Cabezuela, son proyectos importantes que el Gobierno tiene en mejora de infraestructura, prioridad al empleo, segundo, las infraestructuras y lógicamente la preocupación social por la mejora del bienestar de la familia, y en todo ello, bueno, pues contribuimos a mejorar la situación de bienestar de las familias, que es el objetivo principal. Para ello, lógicamente, estamos ante una provincia llena de posibilidades, pero que tenemos que sumar a unas voluntades, plantear nuevos proyectos. Queremos sumar esfuerzos, como por ejemplo proyectos industriales, logísticos, de desarrollo económico, como es Aleta, donde estoy convencido vamos a llegar a acuerdo con la Junta de Andalucía. El Gobierno trabaja en positivo por una provincia a la que está seriamente comprometido, a la que ofrece soluciones de manera constante y a la que queremos trabajar con toda la sociedad gaditana, una sociedad gaditana llena de empuje, llena de ambición, llena de proyectos, y a la que el Gobierno de España, de luego, se va a sumar siempre. Se ha referido usted al proyecto de Tres Caminos. Es cierto que se ha aprobado ya la declaración de impacto ambiental, pero no es menos cierto que eso para el ciudadano no deja de ser un trámite burocrático más que se ha superado, que es clave, efectivamente, pero ¿cuál puede ser el horizonte temporal? Porque ahora ya no está quizás esa justificación de criterios técnicos, de criterios medioambientales, sino que ya es más impulso político y dotación presupuestaria pura y dura. ¿El Gobierno se compromete en un plazo temporal a dotar presupuestariamente este proyecto? Bueno, usted lo dice, mientras que existiera el impedimento de la declaración ambiental, había poco que avanzar. En el momento que hemos conseguido bloquearla, se podrá valorar si es más importante o menos, pero para mí es definitivo, porque a partir de ahí, como usted bien dice, está de la mano de la iniciativa política, de la voluntad, de la capacidad económica que podamos generar, para que una obra fundamental pues empiece a tener un recorrido administrativo que lógicamente no es de la noche a la mañana, que tiene sus procedimientos donde un gobierno, ni este ni cualquiera, se puede saltar, pero que sí es verdad. Ahora lo que vamos a hacer es adaptar el proyecto a la iniciativa de la DIA, de la Declaración de Impacto Ambiental. Lógicamente tenemos que actualizar la sugerencia que nos ha hecho la DIA al proyecto, pero no cabe duda que le damos un impulso definitivo a una obra que parece fundamental en la vida de esta provincia, ¿no? Y eso, unido a que recientemente, como decía, hemos licitado otro proyecto fundamental, como es todo el fin de la conexión entre Vejer, Tarifa, Algeciras, pues es otro proyecto fundamental. Hace 2 meses el problema era que estaba parado el corredor ferroviario. Hoy seguramente pocos hablan de corredor ferroviario, pero algunos tenemos que recordar que es porque se está ejecutando. En esta provincia se habla cuando hay polémica. Cuando no hay polémica se habla poco, y a veces, bueno, que no se hable porque es señal de que hay realidad, de ejecución, de hechos, de realidades. El corredor ferroviario de Algeciras con Bobadilla y luego Madrid, que representa el corredor central, más luego lo que en un futuro sea el corredor mediterráneo, está avanzando, está proyectándose, y el impulso que le está dando el Gobierno de España es muy importante. Y eso hace meses era la gran prioridad de la provincia, y hoy pocos hablan, desde luego desde la oposición nada se habla, porque son obras que están en ejecución. Pero el PSOE sí critica el impulso, el ritmo al que va, el ritmo inversor del Gobierno en la Algeciras-Bobadilla, y dice que no es suficiente para todo lo que hay que invertir, que el Gobierno no invierte lo suficiente como para que esté en medio plazo. Bueno, yo no sé lo que el PSOE habla o sabe de infraestructura, solamente sé que las infraestructuras, los tiempos no los mide la voluntad política, los mide la capacidad técnica. Mire, podremos hacer lo que podemos hacer. Yo no he visto que tú puedas hacer kilómetros de autovía por minuto, ni kilómetros de alta velocidad al segundo. Ni el PSOE ni el PP somos capaces de eso, pero tampoco encontrará usted una empresa constructora que se lo haga.
Nosotros tenemos que marcar los tiempos ya no de la voluntad política o ni siquiera de la voluntad presupuestaria. Mire, todavía estamos pagando el puente. Y el puente lo estamos disfrutando hace tiempo. Hay un error en política, que es vincular presupuestos con la obra. No, mire usted, primero la obra se culmina, incluso se termina y luego se sigue pagando. A veces somos bastante caretos en los análisis, pero la realidad es la que es, y seguramente tengamos una obra pensando en el 2020 muy importante, que nos mantenga con un tren muy competitivo, que dé fortaleza a un puerto tan importante en España, porque es el primer puerto de España prácticamente, como es el puerto de Algeciras, convirtiendo a nuestra provincia, al sur de España, en la zona logística más importante del sur de Europa. Eso me suena a la plataforma logística del sur de Europa, que se ha quedado un poco entre dos aguas después de que Teófilo Martínez abandonara la alcaldía de Cádiz. ¿Le falta impulso? ¿Por qué? Bueno, pues le falta lamentablemente el que quienes creían o creíamos en ese proyecto, lamentablemente si no tiene el respaldo de otras instituciones, el Ayuntamiento lo ha olvidado, la Diputación lo ha olvidado, otros no solo no lo hemos olvidado, sino pensamos que, por ejemplo, en infraestructuras tan importantes como Aletas, el futuro basa o parte de convertir Aletas en un proyecto soportado sobre una base logística fundamental de comunicación, de influencia entre puertos como Algeciras o el de Cádiz, de aeropuertos como el de Málaga, Sevilla y el de Jerez. Somos una zona privilegiada, con unas oportunidades de proyección comercial internacional entre lo que representa, lo que podría ser un punto de encuentro entre el comercio iberoamericano y el comercio con Europa, que no hay un sitio igual en el mundo. Y por tanto tenemos que creer en esta provincia y de luego, yo llámelo usted como quiera, si quiere plataforma, yo de luego creo que Cádiz es la zona logística más importante que hay, seguramente entre las más importantes del mundo, y yo de luego voy a seguir apostando decididamente por ese proyecto. Me ha citado el proyecto de las Aletas, ¿sigue creyendo en él? Hay 90 millones de euros en una cuenta esperando a ese proyecto, pero ese proyecto ha sufrido dos várpalos importantes, lleva muchos años y no termina de arrancar. ¿Sigue creyendo usted en las Aletas o cree que hay que reformular incluso la localización del proyecto? No, creo que estamos ante un lugar emblemático, creo que estamos ante un lugar inigualable, en un sitio desde el punto de vista logístico, como decía antes, privilegiado, con una conexión ferroviaria que en su día se diseñó y que luego nos unirá con el puerto de Cádiz, y un espacio industrial logístico de primer nivel, que dentro de lo que sea el respeto a los fundamentos medioambientales que marca la propia sentencia, una vez más, del Tribunal Supremo, y ya son 3, pues tenemos que hacer compatible. Yo le quiero decir, nosotros tenemos la mano tendida a la Junta de Andalucía. Esos 90 millones de los que usted habla, el único que lo ha aportado, por cierto, el Gobierno de España. Pero nosotros queremos construir, nosotros no estamos... Yo creo que la sociedad española, como la sociedad gaditana, nos pide que lleguemos a encuentros, a consensos, a sumar voluntades, en la cual el Gobierno de España está. Un proyecto como Aletas no se puede desperdiciar. ¿Que tenemos que actualizarlo, adaptarlo a lo que la sentencia nos marca? Por supuesto, pero renunciar a ese proyecto no. Confío, espero, y además le transmito que así será, que las conversaciones que estamos manteniendo entre la Junta de Andalucía y el Gobierno de España darán sus frutos para que el proyecto de Aletas no solo se revive, sino tenga un gran futuro y luego una consecuencia en materia de empleo y proyección económica de la provincia muy importante. Dice usted que es fundamental el proyecto de las Aletas para que Cádiz sea concebido como un centro, un nudo logístico del sur de Europa. También es verdad que para que Cádiz sea un centro logístico es necesario, es determinante una conexión de doble vía con Sevilla que sea gratuita. El peaje termina en 2019 de la autopista P4. Se va a prorrogar, ustedes han dicho que no se va a prorrogar la concesión del peaje, pero se va a tener que pagar por ir de Sevilla a Cádiz, porque no es lo mismo, hay otras fórmulas que se pueden... No, mire, lo ha dicho un ministro, lo ha dicho otro ministro, lo ha dicho otro ministro, todos los ministros que ha habido en los últimos años, desde luego en toda la etapa del Partido Popular, hemos dicho lo mismo, los ministros y los representantes, en este caso mío, por mi parte del Gobierno, sigo manteniendo el mismo discurso. No va a haber renovación de la concesión, no va a haber lo que en su momento ocurrió ya en su día de prórroga de la concesión. Esa concesión va a finaliza en el 2019 y por tanto estaremos ante una infraestructura que, por cierto, se une a lo que ya es un avance que ningún gobierno había conseguido, que es empezar a doblar la Nacional 4. Si usted analiza otras infraestructuras de otras provincias, cuentan con autopistas, pero a la vez cuentan con una autovía. Pensemos en la A7, ¿no? O la AP7.
Yo creo que será necesario que además de la AP4, Cádiz en su conexión con Sevilla, que al final es la conexión con Madrid, que es la conexión, tenga una alternativa de doblada, como puede ser la Nacional 4, que es una infraestructura importante, con un eje muy problemático que inicialmente estamos ejecutando, que finalizará en junio del 2018, que es la conexión inicial entre Los Palacios y Dos Hermanas, que está en ejecución y culminará en junio del 2018 y que abrirá la puerta a un futuro de doble de esta autovía. Por lo tanto, el objetivo es que tengamos, lógicamente, una capacidad alta de conexión entre lo que representa la salida de Cádiz hacia el centro, hacia todo el conjunto de nuestro territorio nacional, pero también hacia Europa, desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista turístico. Es un eje fundamental y, por tanto, el compromiso del Gobierno es que, de luego, a partir del 2019 no se va a prorrogar la concesión. Ha citado usted el ejemplo de la AP7 y de la A7. Entiendo que si hubiera dos autopistas, dos conexiones de doble vía, sí tendría más sentido tener una de las dos con un peaje. Yo no he dicho en absoluto eso. No. He dicho que ha citado un ejemplo que es así. He citado un ejemplo donde existen dos vías de comunicación. Yo lo que creo es que si usted piensa lo que puede ser la AP4 solamente con todo el tráfico que acumula la Nacional 4 y la AP4, nos cargamos la AP4. Entonces yo lo que pienso es que precisamente lo que ha hecho el Gobierno es tomar la iniciativa de doblar la Nacional 4, la antigua Nacional 4, la A4. Y por lo tanto yo creo que será necesario que el proyecto del Gobierno consolide, por un lado, le he dicho claramente, un compromiso, no más, no saque usted ninguna conclusión más, no se va a prorrogar el peaje. Y segunda conclusión, vamos a seguir avanzando en el doble de la Nacional 4. Le quiero preguntar también por dos circunstancias que también dependen del exterior, pero parten de la provincia de Cádiz. Una, el Brexit. En el campo de Gibraltar pueden acusarlo los campos gibraltareños, la salida del Reino Unido de la Unión Europea, evidentemente porque el Peñón tiene mucho peso en la economía de la zona. La Junta de Andalucía y los alcaldes del lugar piden a Alfonso Dasti que maniobre, al Gobierno que haga algo para intentar rebajar ese varapalo que puede sufrir el campo de Gibraltar. Sin embargo, el Gobierno parece que está esperando de momento y no sé si tiene pensada alguna acción o cree que es mejor esperar a ver lo que hace el Peñón cuando llegue a esa situación. No, esperar no, en ningún caso, pero bueno, primero no olvidemos que a ver si el Brexit, quien lo ha decidido, el Gobierno de España, no nos equivoquemos de enfoque. El de Brexit lo ha decidido el Reino Unido y Gibraltar. Es decir, al único que le va a cambiar seguro las circunstancias es Gibraltar. Y el único que se tiene que pensar su futuro, si quiere estar fuera de la Unión Europea, es Gibraltar. No desenfoquemos, porque lo importante es saber que, uno, las consecuencias las tiene Gibraltar. Al que le cambia el estatus seguro es a Gibraltar. Al Gobierno español nos afecta en la medida en que tenemos una serie de trabajadores a quienes el Gobierno de España ya les ha trasladado con rotundidad, lleno de serenidad, pero con confianza y firmeza, que luego están protegidos todos sus derechos, todo su sistema de protección social, prestaciones, y en eso no le quepa duda. Igual que hace años el problema era las colas de Gibraltar y el Gobierno de España las ha resuelto y hoy en día las colas se han resuelto. Yo creo que hay que intentar no jugar a la política con algo que es una cuestión de Estado, donde lógicamente lo que tenemos que hacer es que por parte de Gibraltar, primero se sepa que su estatus actual no es posible mantener porque ellos lo han querido, porque ellos han votado Brexit, y el Gobierno español valore si se trata no de un riesgo, sino más bien de una oportunidad, conseguir inversiones y conseguir generar oportunidades de empleo y hacer atractiva la zona del campo de Gibraltar para invertir, para trabajar y para vivir. Y ese es el reto que tiene en este momento el Gobierno, le aseguro que en eso estamos trabajando. Si eso significa abordar este asunto desde la perspectiva de medidas que favorezcan un atractivo fiscal para invertir, ahí estamos. Si eso significa establecer zonas francas para que aquellos inversores que lo quieran hacer en unas condiciones favorables lo puedan hacer, ahí está el Gobierno. Si eso significa mejorar las condiciones sociales y económicas del campo de Gibraltar, mire, se lo voy a decir claramente, con Brexit o sin Brexit el Gobierno tiene desde hace meses planteado un plan de dinamización económica y social del campo de Gibraltar. Creo que nuestro compromiso con el campo de Gibraltar va más allá del Brexit. Si además del Brexit las consecuencias en este sentido son que Gibraltar evalúa que fuera de la Unión Europea no le merece ni debe de permanecer, hay otras fórmulas que estudiaremos en su momento. Lo más importante es que nosotros trabajamos por el campo de Gibraltar. Garantizamos a los trabajadores sus prestaciones, su protección social y sus posibilidades de empleo. Y luego trabajamos por garantizar más oportunidades de inversión, de industria, de empleo en el campo de Gibraltar, que al final reconozcan
que estamos ante una zona con enormes posibilidades, entre ellas no solo el campo de Gibraltar como tal, sino La Línea, que es un municipio seriamente afectado y decididamente afectado, el más afectado por lo que significa su relación diaria de metros con Gibraltar. Bueno, pues yo creo que el compromiso del gobierno con el campo de Gibraltar está puesto de manifiesto claramente, sí o sí, a favor de los trabajadores españoles en Gibraltar y luego a favor de garantizar que Brexit es un riesgo para Gibraltar y un riesgo para los gibraltareños, pero puede que si se lo hacemos como debemos, Brexit sea incluso una oportunidad para España y para el campo de Gibraltar. Otra circunstancia de la que dependen intereses económicos de la provincia de Cádiz de un país extranjero es el contrato de las corbetas para Arabia Saudí. Se lleva diciendo mucho tiempo que es inminente. Es difícil pensar que no haya habido un problema, porque quizás no por parte del gobierno español, pero lleva mucho tiempo que parece que la firma es inminente. De hecho, el monarca, el rey, viajó incluso hasta en 2 ocasiones, creo, a Arabia Saudí. Tuvieron que cancelarse por distintos motivos esos viajes. Es difícil pensar que no haya habido un problema. ¿Ha existido ese problema? No digo que haya sido en España. Bueno, en materia de industria naval, nada es fácil. Estamos ante un mercado enormemente competitivo en el cual trabajar en unas condiciones de precios, calidad, hoy en día en un mercado mundial tan difícil, complejo y con unas relaciones laborales tan distantes entre unos países y otros, nos obliga a nosotros a ajustar y a definir unas estrategias que por ahora España está consiguiendo de verdad encauzar de manera muy favorable. De ahí está la vuelta a los petroleros, cosa que desde hacía 15 años no se tenía en la bahía de Cádiz y que hemos conseguido volver e incorporarnos a nuevas industrias como la eólica o la offshore, que en definitiva, desde el punto de vista de lo que son plataformas eólica marina de subestación eléctrica, significa una diversificación de la actividad de la propia industria naval, la industria militar naval, que lógicamente tiene una determinada influencia, y en este caso, en relación con las corbetas, pues lógicamente estamos en un mercado enormemente competitivo, difícil, complejo, pero en el cual España, y muy especialmente la bahía de Cádiz, está en la cabeza del mundo en calidad, en precio y en competitividad. Lógicamente está en manos de otros países. Si fuera por España, ya les garantizo que lógicamente estaría todo cerrado, pero la confianza es plena, se lo garantizo. Podrá tardar más, podrá tardar menos, pero estoy convencido que habrá solución a este contrato, un contrato que además no significa mucho, significa 8 millones y medio de horas de carga de trabajo, que es prácticamente lo que hasta ahora en los últimos años hemos ido garantizando. Pero también volvamos atrás, volvamos al origen de cuando Mariano Rajoy llegó al gobierno de España y nos encontramos unos astilleros con 0 horas de carga de trabajo. Hoy hay carga de trabajo, hoy hay estabilidad, hoy nadie pone en discusión el futuro de todas las factorías. De hecho, ya no hay solo 3 factorías, hay casi 4 porque Rota se ha incorporado, hay estabilidad de los trabajadores, hay puntas entre 11, 12, 13 mil empleos vinculados al sector naval. Y por lo tanto creo que primero estamos en una distancia abismal de cuando el PP llegó al gobierno de España, Mariano Rajoy llegó al gobierno de España. Hemos construido unos astilleros muy competitivos de calidad y precio que nos permite ofertar sobre primero sectores que hasta ahora eran imposibles, como los petroleros, nuevos mercados como el mercado offshore, que también era muy complejo. Y estoy convencido que también tendremos resultados favorables en torno a lo que representan las corbetas y espero que haya noticias y noticias positivas en relación a ello muy pronto. Pero lógicamente la dinámica de los países, que alguna de ellas ha habido, pues lógicamente también hace que todavía sigamos esperando un resultado positivo. Nos vamos a marchar a publicidad. La segunda parte, después de esta pausa publicitaria, le voy a preguntar por Astillero, porque ha dicho usted que nadie pone en duda que las factorías tienen futuro, pero sí es cierto que algunos trabajadores dudan de ese extremo. Después de la publicidad se lo voy a preguntar. Pues yo se lo voy a garantizar al 100%. Pues ahora lo vamos a tratar. Vamos a una pausa publicitaria y enseguida estamos aquí de vuelta en Punto de Vista en 8 Televisión Cádiz con Antonio Sanz, el delegado del Gobierno de Andalucía y presidente del PP de Cádiz.